nació? ¿De dónde el guardapolvo blanco? Lo vamos a hablar con un periodista e historiador, Daniel Balmaceda, que nos acompaña hoy. Daniel es además autor de una decena de libros de investigación histórica y el último que trata estos temas es ¿qué tenían puesto la moda en la historia argentina? Bueno, Daniel, aquí estamos. Te voy a proponer una deconstrucción del acto escolar. Dale. Viste que los padres corremos, cuando los chicos son chicos, detrás de la utopía de las que nos proponen las maestras en los cuadernos de comunicaciones, a buscar, por ejemplo, una bombacha de campo, una boina y alpargatas para que el nene se vista de gaucho. ¿Es apropiado esa elección para representar a un gaucho de la colonia? No, te diría que inclusive Martín Fierro, que es un gaucho muy posterior, de 1870, jamás hubiera usado alpargatas o bombacha de campo. Esos son elementos extranjeros. Nosotros lo que teníamos era el chiripá, muy local, sobre todo traído del norte de nuestro territorio, y la bota de potro. Después los vascos fueron los que acercaron las alpargatas, y los ingleses, de un resabio de una guerra, de un vestuario de una guerra, nos vendieron cantidad, 10.000 bombachas de campo, y entonces empezó a distribuir entre los paisanos. Recién, pero más avanzado la época, el tiempo. Exacto, lo compró Urquiza. Entonces, ahora, en un acto escolar no solo esa sería la ropa apropiada y por ahí es más difícil de conseguir. Entonces, que tampoco estaban los peinetones famosos. No te puedo creer. Esos vinieron un poco después, vinieron alrededor de 1830. Antes no se usaban. O sea, en el 1810 no estaba la dama antigua con el peinetón y la mantilla. Simplemente una mantilla y era un vestido. Haberlo sabido antes. Bueno, sí, te resolvía varios problemas. Bueno, también el vestido imperio sí ya empezaba a usarse bastante. ¿Qué es un vestido imperio? El imperio lo vemos en vistas como Sensatez y Sentimientos. Con el corte con el escote muy rectangular y el tiro muy encima. Claro, el busto alto, y el corte aquí. Exactamente, y un vestido suelto luego. Justamente imperio porque lo impuso Josefina, la mujer del emperador Napoleón Bonaparte, y ese sí era un vestido que ya se estaba instalando mucho en nuestro territorio. Pero qué interesante, o sea, en el 1810 el miriñaque con el alambre, ese de alrededor de 1840 o más bien 1850. Pero sí existía el imperio que el acto escolar no lo tomó para nada. No, qué curioso, es curioso porque justamente es más fácil, es por supuesto más representativo y todo ese sistema de corsé, miriñaque, etcétera, es bastante posterior. De hecho, Manuelita Rosas usaba ese tipo de vestuario 30, 40 años después de la Revolución de Mayo. Sería interesante saber por qué sucedió, porque en los primeros actos escolares de Argentina son de 1887 más o menos, es decir, que en términos históricos no está tan lejos de la memoria de cómo se vestían en 1810, ¿no? No, para nada. Sin embargo, la traducción es completamente distinta. Bueno, ya inclusive en la iconografía, las representaciones que se hacían de la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, de momentos, buscaban otro tipo de vestuario porque no se sentían, no les gustaba. Vos sabés que cuando más distancia tomás de una moda, la aceptás mucho más. Claro. Si vos hubieras encerrado tu ropa de hace 10 años en un placar, un vestidor, seguro que la ves y decís, no, esto no me gusta. Y tal vez dentro de 30 o 40 años te parece que es una vintage moda. Exactamente. Ahí ya valor. Encaja perfecto. Claro, pero también había un tema que obviamente no vamos a comenzar en los colegios que lo hagan en los actos, pero era el peinado patriota. Las mujeres utilizaban un peinado que era el pelo en general corrido de la derecha hacia la izquierda. Como una raya al costado. Exactamente. De aquí para allá. Exactamente. Y esas eran las patriotas. Las mujeres, las realistas, las que estaban más con la idea de la monarquía, lo usaban con el pelo tirándolo al revés. Y entonces vos ibas a una tertulia y te das cuenta rápidamente por quién simpatizaban. Por dónde pasaba la grieta. Exactamente, exactamente. Y los hombres también lo hacían. Ahora, Daniel, ¿cómo la lógica de la moda está muy estudiada? ¿Cómo
circulaba la influencia? Quiero decir, ¿eran los sectores altos los que en algún momento incorporaban una tendencia, una moda y se distribuía socialmente, o era al revés? ¿Miraban los sectores altos a las clases populares y copiaban algunas costumbres del vestir y las reciclaban? En general, la clase alta imponía la moda porque había mucha copia de Europa. Te diría que principalmente de París y de Londres más que de Madrid. Pero luego, con el crecimiento del campo, por ejemplo, el poncho, que era bastante mal visto en las ciudades, empezó a ser muy usado. El poncho era el sobre todo, el que iba sobre toda la ropa y que o sea, era abrigo, era impermeable, era indispensable. Ahora, en las ciudades, en los afuera, pueblos. Afuera De las ciudades. Afuera de las ciudades. Entonces, en el campo. En el campo. Entonces, si vos ibas a la ciudad con un poncho, era como que no te habías preparado para ir a la ciudad. Hasta que empezó a haber estancieros, empezó a haber una revalorización de la tierra, y allí sí el poncho y la ropa de campo se impuso mucho más en las ciudades. Claro, cuando el poder económico se apropia de esos espacios y esas costumbres, ahí tiene prestigio. Exactamente, sí, fue de esa manera. Qué interesante. Sí. Bueno, con todos los elementos. Lo que pasa es que, por ejemplo, vos hablas de, por ejemplo, ropa de los años 20. Las chicas usaban ya... En los años 20 se habían desprendido de todos esos corsés y usaban esos vestidos lánguidos, que inclusive en el año 1926 pasaron escandalosamente por encima de la rodilla, algo que generó una enorme discusión. Las propias mujeres que escribían crónicas de moda decían: ¿cómo es posible que una mujer muestre la peor parte de su cuerpo? ¿No? Esa es la primera vez que las argentinas nos subimos la falda por encima de la rodilla. Hasta ese momento de la historia nadie había mostrado las piernas. No. En 1926, en Europa primero, y en el verano nuestro, allá a fines del 26, fue cuando se vieron las primeras rodillas. Jamás había pasado antes eso, y tan escandaloso fue que volvieron a bajar muy poco tiempo después. No duró, es una moda muy efímera esa. No, recién volvió cuando apareció en 1967 la minifalda. Y ahí se volvieron a ver las rodillas. O sea, pero desde el 26 hasta el 67 las mujeres podían mostrar el tobillo, había ahí ya sí. La pantorrilla por la mitad. Todo eso. Es que el deporte tuvo mucha influencia. En realidad las faldas subían por el tenis femenino. Fue muy importante el tenis femenino y las jugadoras de tenis que se dieron cuenta que necesitaban vestidos para estar más cómodas en la cancha. Y después... Otra de las situaciones que también cambió mucho en la mujer fue el pantalón, que recién a partir del ciclismo y de cabalgar no a la amazona con las dos piernas de un lado, ahí empezó a imponerse el pantalón. Lola Mora en 1902 usaba unos pantalones bastante abombados y era algo que también llamaba mucho la atención. No había nota periodística que mencionara a Lola Mora sin aclarar, y está vistiendo unos pantalones, como diciendo, esto es muy raro. Para esa época era muy, muy raro. Te digo que recién en los años 30 empezó a aceptarse mínimamente que las mujeres usaran pantalón. Qué interesante, qué curioso. ¿La minifalda se incorpora rápidamente en Argentina o cuesta un poco? No, costó un poco. Tuvo mucho rechazo o sea, lo usaban las jóvenes. Claro. Las mujeres mayores y los hombres estaban muy escandalizados. Vos caminabas con una... Primero aclaremos algo. La minifalda de 1967, con el género de esa minifalda, hoy harías 3. O sea que era muy larga. Claro, no era tan corta. No era para nada corta. Había 2 minifaldas, la inglesa y la francesa. Nosotros teníamos la francesa, que era más bien larga. Pero vos caminabas por el centro y te insultaban, te decían de todo. Así que le costó a la minifalda y a la bikini, le costó mucho instalarse. Te diría que más problemas tuvimos, o más prejuicios tuvimos con la bikini que con la minifalda. Porque la bikini se instaló alrededor de 1947 en el mundo, y nosotros tuvimos las primeras chicas en bikini en Mar del Plata en 1960. Y eran bikinis de culote y de talle alto y de corpiño muy amplio. De corpiño muy amplio, exacto. Pero eran 2 piezas y era algo que
inclusive a ellas se sentían un poco incómodas por tanta mirada, y se iban a la zona del Torreón para poder tomar sol y sentirse menos agredidas. Y la bikini triangulito ya más suelta cuando llega. Y eso ya ha pasado los 70. O sea, a comienzos de los años 70, terminados los años 60, ya empezaron a probarse distintos modelos. Pero te diría que de las prendas fue la que más le costó afirmarse. Y también el hombre, porque el hombre, alrededor de la década del 20, el traje de baño era el enterizo, como Titanes en el ring, como los peleadores de catch, ¿no? Sí. A rayas, mucha raya había, ¿no? También. Y con muchas rayas, exactamente. Y en general colores simplemente oscuros, del negro al azul y un gris oscuro. Y nada más, no había más variantes. Pero el hombre fue el primero que decidió empezar a tomar sol en el pecho y directamente se bajaban el traje de baño, y a eso se le llamó topless. Porque los hombres se quitaban la parte de arriba. Nació con los hombres. Sí, el topless nació con los hombres, y el cierre relámpago, uno de los primeros usos que tuvimos de cierre relámpago era para ese tipo de traje de baño, porque vos a un costado le ponías un cierre y rápidamente lo podías subir y bajar para sacarte esa parte. Claro, el uso de tomar sol y después la cosa social, me subo el traje. Y después, o sea, ya por ejemplo, si ibas al agua, no ibas a ir en topless al agua, sino que ahí te subías, te subías el cierre y te ibas al agua. Daniel, ¿cómo es el tema del celeste y del rosa? ¿Cuál es esa historia? Pues es que Jean-Jacques Rousseau fue uno de los líderes revolucionarios de la Revolución Francesa, y que todas las revoluciones lo siguieron. Él planteó que los chicos no había que vestirlos igual que los mayores, que tenían que tener ropa holgada y cómoda. A partir de Rousseau, antes del 1800, los chicos empezaron a usar vestiditos. Hombres y mujeres, vestiditos. Y para diferenciarlos se decidió que las mujeres usaran celeste y que los hombres usaran rosa. Al revés. Al revés de nosotros. El celeste porque era el azul, era un color más frío, más suave, y el rosa provenía del colorado, que era un color más fuerte, y entonces era el color más varonil. Entiendo. Y así quedó hasta el fin de la Primera Guerra Mundial. ¿Y el cambio por qué se da? El cambio fue porque en la Primera Guerra Mundial surgieron muchos uniformes que tenían como principal gama el azul, y entonces pareció que era más adecuado. Inclusive los marinos, ya te diría que esto fue como 30 o 40 años antes, estaban utilizando uniformes azules. Y apareció la ropa del marinerito, copiada de Eduardo, del príncipe de Gales, es que fue un niño de 8 años que se puso ropa de marinerito, y entonces ahí empezó a hacer el azul y el celeste por más del estilo de los chicos. Así que cambió te diría que nosotros tuvimos, no sé, chosnos, varones que usaron el rosa para distinguirse de las mujercitas que usaban el celeste. Lo cual es muy interesante porque muestra la carga cultural de la identificación de un género con uno de esos colores. Sin duda. Y el poco condicionamiento que tiene para la constitución del género con su identidad sexual, etcétera, Exacto. Bueno, increíble porque vos fíjate que los tenías a todos con vestiditos, y hubo inclusive algún varoncito que la madre hubiera querido que fuera mujer, y que lo mandaban a colegio de mujeres, y que era difícil darse cuenta hasta cierto momento en que realmente no era una chica sino un varón. Sí, yo he visto a mi padre, que bueno, ya murió, pero sería un hombre de 90 años hoy, en fotos de su infancia, no sé si era para alguna comunión o algo así, parecía una bebé. Exactamente. Llena de volados. Exactamente, era la ropa habitual de los niños, y todo eso se lo debemos a Rousseau. Contame el Guardapolvo Blanco, que es una institución del Estado argentino para incorporar esa máquina cultural de la escuela, incorporar inmigrantes y hacernos a todos iguales a los argentinos. ¿Dónde nace? Bueno, vos sabés que a veces se dice que Sarmiento tuvo que ver. La realidad es que Sarmiento murió en 1888 y esto empezó a surgir en 1905, un tiempo posterior, en donde algunas maestras se preocupaban porque veían la desigualdad del vestuario de los chicos, que tenían más posibilidades frente a los otros. Y entonces les pareció una buena idea uniformar. Y además
había un tema de higiene muy fuerte, la higiene de que estén limpios. Y entonces se pensó en el guardapolvo blanco, primero para uniformarlos y unificarlos, y otro porque era como los médicos, era fácil y rápidamente detectable si eran chicos que no estaban bien higienizados, si en la casa no se ocupaban de ellos, etcétera. Y así surgieron las palomitas blancas que se impusieron a partir de, o sea, ya firmemente a partir de 1928. O sea, es una idea de las maestras, es una iniciativa individual de docentes de Argentina y no del Estado argentino. Es iniciativa de docentes que fue rápidamente copiado, digamos, adaptado, con algunos debates y polémicas, pero fue adaptado finalmente por el Estado argentino y que después se fue imitando en, por ejemplo, Uruguay, con la en moña Paraguay. En Uruguay, además, exactamente, claro. Sí, aparte impecables, ¿no? Como siempre uno quería estar como los primeros días de clase con su guardapolvo absolutamente impecable. Sí, y estaba el guardapolvo de tablas para las chicas y el delantal para los varones. Exactamente, ¿no? El de tablas era para las chicas, justamente también se buscaba hacer cierto tipo de diferenciación porque antes de los guardapolvos tampoco estaba muy claro. Por ejemplo, yo te decía que estaba la ropa del marinerito. Los varones y las mujeres se vestían de marineritos. Bueno, la diferencia era la falda versus el pantalón short, corto. Claro. ¿No? Era lo único, pero no había tanta diferenciación. Y entonces con las tablas que ya venían, ¿sabés de dónde se usan las tablas? No. De la época del Art Deco, mediados de la década del 20, el Art Deco, que eran líneas muy geométricas, impuso en verticales. Exactamente. Alfonsina Storni, por ejemplo, tiene muchas imágenes, hay mucha iconografía de ella, en donde hay vestidos bien tableados, y ahí te das cuenta que la geometría hizo lo suyo en esa época, a diferencia de los años anteriores, porque el Art Nouveau lo vamos a reconocer por esos sombreros con flores y frutas, etcétera. Con formas circulares. Exacto, que te digo, en 1904 fue un escándalo porque en los teatros los hombres se quejaban de que las mujeres iban con esos sombreros y no veías nada. Y hubo que prohibir los sombreros a las mujeres en los teatros. Daniel, mencionaste al pasar que la aparición del guardapolvo y la imposición del guardapolvo desde el Estado generó polémicas. ¿Qué tipo de polémicas? Porque lo que ocurría es que algunos sostenían de que estaban nivelando hacia abajo, poniendo un guardapolvo y estaban estigmatizando a todos los chicos. Claro, hoy lo vemos a la distancia y nos parece una discusión ridícula. Claro, ¿no? Inversa, ¿no? Al contrario. Claro, al contrario. Pero tuvo resistencia increíblemente de grupos muy conservadores y de grupos también muy socialistas. Que no terminaban de convencerse. Claro. Era muy extraño para... Por ejemplo, los blazers ya se estaban imponiendo en los colegios ingleses. Claro. El blazer a nosotros nos llegó de las universidades de Estados Unidos y de Inglaterra. Los que navegaban usaban blazers. Ellos los empezaron a usar en las universidades y nosotros los colegios ingleses los empezaron a usar. De hecho, el Belgrano Days fue en 1905 el primer blazer que se vio en la Argentina. Y después salta a los colegios nacionales públicos, porque los varones iban de blazer. Los varones, exactamente. Blazer y pantalón gris en blazer general. Y pantalón gris, exacto. Se convirtió después... Parece que hablamos de la antigüedad, pero a ver, mi generación, vos fuiste a la escuela de blazer y pantalón. Yo fui de guardapolvo blanco. Yo fui de guardapolvo gris y tenía mi saco azul, mi blazer azul para los días de gala. Claro. Sí, por supuesto. Mi hermano, íbamos al colegio nacional, mi hermano iba de blazer y pantalón gris y yo iba de guardapolvo blanco almidonado y con un moño hermoso atrás. Sí, que por supuesto que es un tiempo cercano, pero antes uno se vestía como podía para ir a los colegios. Claro. Entonces cambió muchísimo y también cambió la cabeza, porque justamente el tipo de peinado, vos pensás que en algún momento, en la época de esos sombreros gigantes, la mujer no se cuidaba tanto la cabeza. ¿Qué decir? El lavado del pelo, la peluquería. Vos estás espléndida. Bueno, con los sombreros esos no hacía falta que tomaras tantas molestias. Claro. En cambio, cuando apareció en la década del 20 la cloche, el corte a la garzón, el pelo empezó a ser mucho más importante. Y entonces lo que surgieron fue peluquerías en todo el mundo, porque las chicas necesitaban cortarse el pelo prácticamente cada 10 días. Y entonces explotó en peluquerías el mundo, y cuando terminó la moda, alrededor de los años 30, que ya no se usaba el sombrero acampanado y el pelo cortito,
te diría que cerraron peluquerías en todo el mundo, menos en la Argentina. En la Argentina somos el país con más peluquerías. En ninguna parte del mundo tenés una peluquería cada 2 cuadras como... Al día de hoy es... Sí, qué interesante. porque se quedaron, no cerraron. Y de todas maneras... Y la coquetería de la Argentina que va semanalmente o un par de veces por semana. Igual te cuento que en 1810, cuando llevaban los frasquitos para teñir las canas, los mayores consumidores eran los señores, no las chicas. Bueno, ahora equiparan, ¿no? Exactamente, el consumo. Exactamente, sí, exactamente, eso ha vuelto. ¿Las mujeres se teñían las canas? Sí, las mujeres se teñían las canas, pero el mayor consumo era de los varones, que evidentemente no las querían mostrar. Claro. Y hagamos un paréntesis para hablar de Manuel Belgrano. ¿Por ¿Viste qué? cuando usaba las calzas? Sí. Bueno, Belgrano, esa moda de las calzas, nosotros llamamos las calzas son los pantalones bridge, esa moda la... adoptó junto con Rivadavia en 1815 cuando viajó a Europa en una misión diplomática y en Londres se estaba imponiendo el dandismo. Ajá. El dandismo era vestirse más o menos como un jinete, con botas, con estos pantalones bridge y con un corte de pelo llamado Titus, que es el que usaba Belgrano, en ese cuadro que le hicieron a él y a Rivadavia también le hicieron un cuadro en esa época y están vestidos más o menos así. Cuando llegó a Buenos Aires, a comienzos de 1816, había cambiado el look. Estaba completamente distinto, se cuidaba, etcétera, y justamente fue definitivamente el primer dandy de la Argentina fue imponiendo esa moda. Los próceres argentinos del 1810, 1820, de esos primeros años del Estado argentino en ciernes, ¿eran más fornidos, eran más gorditos? Porque decís que había cambiado su figura, Belgrano. ¿Cómo eran en general? No, eran mucho más chicos que nosotros, en tamaño. Chicos en altura y en volumen. En altura y en volumen. Ajá. Si vos visitás el Museo Histórico Nacional, hay un uniforme de Urquiza que tiene de ancho de espalda 35 centímetros. O sea, yo no entro en ese uniforme directamente, yo no soy grande. Eran mucho más chicos que nosotros. La cama es propia de San Martín, te das cuenta que eran más bajos que nosotros. Y las mujeres, la moda era que fueran un poco más obesas, un poco más robustas. Al hombre le atraía mucho una mujer robusta porque era la matrona, era la mujer que le podía dar muchos hijos. Así. Entonces uno soñaba, fantaseaba con esa imagen de caderas, de caderas anchas. Y la delgadez era sinónimo de hambre de alguna manera. La delgadez, y la delgadez es sinónimo de hambre. Y otra cosa que vos no podías hacer en 1820, por ejemplo, 1810, es estar tostada. Bajo ningún punto de vista, porque la mujer que parecía tostada era la que andaba por la calle, la que tenía, por ejemplo, la lavandera, una mujer de clase popular. Una clase popular. Entonces, las chicas no solo se protegían del sol, sino que se hacían experimentos con vinagres y cosas para parecer lo más blancas y transparentes posibles. ¿Y cómo se protegían del sol en esos años? Se usaban sombrillas, las chicas era muy habitual sombrillas y se tapaban la cara, y cuando eran días de exposición al sol trataban de no salir en esos horarios. Hay guantes seguramente para cubrirse. Los guantes eran los guantes largos. Otro de los motivos por los cuales se impuso el cierre fue porque los guantes eran largos y eran botones, 2 docenas de botones más o menos para cada guante. Así que, y después Elsa Schiaparelli fue quien hizo el cierre atrás en el vestido para que James Bond haga de las suyas, ¿no? pero la mujer no tomaba sol. Y recién cuando surgió algo que llamaba la helioterapia, el baño de mar y el baño de sol, la helioterapia, las chicas empezaron a darse cuenta que era saludable. Cambió el signo de prestigio, la blancura pasó a ser como enfermedad. Exactamente, no estás teniendo tiempo libre para tomar sol, para hacer deporte. Y el tiempo libre es sinónimo de ocio. ¿Y quién tiene ocio? Las clases altas. Exactamente, y allí entonces comenzó una carrera por cada vez tener menos ropa y poder tostarse más. Bueno, la verdad que es súper interesantísimo, seguiría hablando horas. Mostramos la tapa de tu libro, así la gente que quiere seguir conociendo la historia de la moda en Argentina lo tiene. ¿Qué tenía puesto? La moda en la historia argentina, de Daniel Balmaceda. Muchísimas gracias, Daniel, realmente. Muy gracias. Seguimos ahora con Juan Pablo Zanotto con información del tránsito y otros temas. Sí, Luciana, vamos a hablar de lo que está pasando desde hace ya un rato y de lo que viene sucediendo a lo largo de la jornada, absolutamente inestable en cuanto al clima, pero nos ha sorprendido en diferentes momentos del día esta irrupción de una fuerte lluvia.